Regresamos aquí al aula virtual, donde encontrarán los contenidos que necesitan para ir preparándose al segundo parcial. Instituciones de Derecho Privado 1. El diseño del aula está pensado de forma que ustedes encuentren la hilación de un viaje que inicia, desarrolla y concluye. Y estamos en ese trayecto final a la conclusión del cuatrimestre, para lo cual ustedes ya tenían desde el inicio un cronograma u hoja de ruta y el programa de la materia. Los avisos importantes se los doy aquí en este foro y la modalidad de cursada ya la conocen. Las presentaciones que acompañan todas las clases. Bueno, el cronograma y la presentación en sí que acompaña todos los módulos y todos los contenidos está aquí. Están todos los contenidos habilitados para que ustedes regresen, vinculen, relacionen, linkeen entre sí los contenidos. Ya tendrían que tener un panorama acerca de todo el viaje, el paisaje, el recorrido. Saben desde dónde iniciaron el desarrollo, qué paradas hicieron y ahora vamos concluyendo. Pero tienen todas las fotos guardadas. Desde los mapas conceptuales, la primera clase, otras presentaciones visuales y los foros de consultas para que ustedes dejen sus preguntas están también habilitados. En el módulo 2, el mapa o red conceptual de obligaciones, la videoclase del 20 de agosto, la actividad para completar, que el mapa conceptual, que el archivo de personas jurídicas, y en general, cada clase grabada tiene un copete que describe el contenido de lo visto ahí. Y en el primer parcial no entraba todo el módulo 2, solo una parte. Así que cuando retomamos, lo hicimos a partir de la videoclase del 24 de septiembre. Sí, en esa clase del 24 de septiembre retomamos. Y aquí la tienen a disposición. Recuerden que hay actividades que están en curso, que ustedes tienen tiempo todavía de ir completando. El foro del módulo 1, bueno, en realidad es el foro del módulo 2. Eso tiene que ver con una reorganización mía, bueno, no siempre, no necesariamente lo preparo de esta forma. En este caso presenté la materia de esta forma para ustedes. Es una diagramación que no necesariamente tiene que ser la misma para todos los años. Bueno, esta actividad que estaba en el módulo 1, hoy la pensé para este módulo, el módulo 2. ¿Y qué tenían que hacer? Escuchar las reglas de convivencia, ténganlas presentes para todas las clases, para todo tipo de materia, comisión. Es la escalera de retroalimentación. Concretamente, esta actividad implicaba antes echar una mirada, bucear, buscar aquí en estos sitios y encontrar un par de ejemplos.
Bueno, tienen tiempo de participar. Saben que se llevan 1 o 2 puntos y que se espera de ustedes 2 intervenciones. La primera, que abre el diálogo, y la segunda, participando en el diálogo abierto por otro compañero o compañera de usted. En clase, ustedes buscaron artículos relacionados al derecho del consumidor. Aquí yo les dejé un ejemplo. También se leyó en clase y se explicó. Y ahora, en el módulo 3, vamos redondeando, llegando a la idea general, a las conclusiones, y tienen a su disposición estas clases, el resumen, que también contiene otros recursos audiovisuales que compartí con ustedes. El ejemplo de contrato de adhesión. Esta otra publicación que también se leyó en clase y se explicó. Este archivo que contiene 2 publicaciones sobre el contrato de suministro, con comparaciones sobre el contrato de suministro en el régimen anterior y en el régimen jurídico vigente. La aplicación de la analogía, la caracterización de ese contrato. Y luego eso mismo se aplica al contrato de garage, comparaciones del antes y después al Código Civil y Comercial, analizando las responsabilidades del garagista, y esta actividad, bueno, forma parte del segundo parcial. El cuadro comparativo en Excel no es solo ya para que repasen la caracterización de contratos, sino también que tienen que hacer la actividad para presentarla en el segundo parcial. Un parcial que va a tener 2 momentos. Uno es ingresar al formulario y completar el multiple choice, y el otro es un momento de oralidad donde tendrán que presentar su cuadro en Excel. Tendrán que elegir entre 12 contratos, compararlos de acuerdo a estos criterios o parámetros. Para lo cual, repasamos lo siguiente. Primero tendrán que descargarse el archivo en formato Excel. Ya tienen unos cuantos videos acerca de cómo se hace la actividad, pero lo reitero. Ustedes elegirán sus contratos. Si aquí hay 12, bueno, tendrán que elegir otros 12 contratos y caracterizarlos distinguiendo si es bilateral, unilateral, oneroso, gratuito, conmutativo, aleatorio, de ejecución continuada o de ejecución instantánea, y resaltar con los colores que correspondan. Y bueno, en la parte oral del segundo parcial tendrán que presentar su cuadro y fundamentar por qué lo completaron de esa forma. Los recursos que ustedes tienen para poder desarrollar la actividad es el archivo PPT, que nos acompaña a todas las clases, el Código Civil y Comercial, desde el artículo 957 en adelante, y escuchar las videoclases. Luego tienen este material, que es la presentación con videos sobre seguros, franquicias, responsabilidades civiles y comerciales. Ayer les dejé un mensaje en el foro de avisos recordándoles que tienen el repositorio
que por el momento va sumando clases grabadas. Son 7 en total. En la sección de lecturas y actividades sugeridas, pueden realizar actividades para repasar contenidos. Y este artículo en particular, teoría de los contratos, está identificado hacia el recurso, pero ustedes cuando abren la ventana emergente se van a encontrar con una ponencia que fue titulada El concepto de contrato en el Código Civil y Comercial de la Nación por Mita Urio y Ricardo Parra. Este artículo también se leyó en clase y fue explicado. Sobre la base de esta publicación, construí el resumen que ustedes tienen en el módulo 3. Pues bien, vamos a... Bueno, por mi parte queda que yo configure ese crucigrama como para que ustedes lo tengan a disposición y también puedan realizarlo para un repaso. Y entonces regresamos al módulo 3, ya que compartí con ustedes esta publicación que se titula Fianza. Sí, el contrato de fianza en el Código Civil y Comercial de la Nación. El autor es Mónica Cáceres. Fue publicado el 16 de noviembre de 2016. A partir de aquí ustedes se ubican en una línea de tiempo, así que va a trabajar el contrato de fianza una vez ya publicado, ya entrado en vigencia, el Código Civil y Comercial de la Nación. El sumario nos anticipa el contenido de la publicación, la introducción, necesidad de garantizar obligaciones, garantías reales y personales, el contrato de fianza, antecedentes históricos, sus ventajas y desventajas, clasificación, partes contractuales, el acreedor y el fiador, capacidad, objeto, forma, las cartas de recomendación, compromiso de mantener una situación determinada, los modos de celebrar fianza, la fianza simple, los beneficios de exclusión y división, implicancias, plazo, defensas, efectos de la sentencia, etc. De todo esto no es todo el contenido, por supuesto. Hay cuestiones que a mí me interesa que ustedes presten atención y ahí pongan el foco, y en otras no tanto, o no. Eso está en relación con los objetivos de la materia, que por una cuestión didáctica y pedagógica se adapta a la currícula de ustedes. La parte introductoria, por supuesto, ¿cuál es la importancia de este contrato?
El mundo de los negocios requiere celeridad y eficacia. En oportunidades, esto se traduce en prever la posible existencia de incumplimientos o cumplimientos defectuosos. Si bien las obligaciones generalmente se extinguen por su espontáneo cumplimiento, existen muchas oportunidades en las cuales esto no es así. En este sentido, se ha generado una fuerte costumbre de asegurar obligaciones comprometidas a través de sucedáneos, avales o garantías. Estas pueden ser reales o personales. Confiere al acreedor un marco de seguridad, teniendo en cuenta que su crédito puede ser satisfecho subsidiariamente si no lo ha sido, a través del cumplimiento de una obligación accesoria. Las garantías reales, por ejemplo, la prenda y la hipoteca, son garantías reales. La prenda y la hipoteca confieren un derecho directo sobre la cosa. Y ahí nos detenemos, porque en esta publicación hay cuestiones técnicas, más específicas, pero al menos como pantallazo está que hay distintos tipos de garantías y están estas, la prenda y la hipoteca, garantías reales. La prenda recae sobre cosas muebles y la hipoteca sobre cosas inmuebles. Ahora, la responsabilidad contraída en estas se centra exclusivamente en la cosa prendada o hipotecada, que es materia concreta de esa garantía, de estas garantías. Pero, en cambio, en las garantías personales, como es el caso de la fianza, el deudor responde personalmente, es decir, con todo su patrimonio. No obstante haber manifestado garantía de solvencia al denunciar algún bien que se encuentra dentro de él. Muchas son las operaciones principales que implementan este contrato accesorio y subsidiario. Tal sería el caso de garantizar obligaciones derivadas del contrato de locación de cosas inmuebles, cuentas corrientes bancarias o el contrato de franquicia comercial, entre otros contratos. La accesoriedad del contrato hace que se siga la suerte de su principal. En principio, todo lo que suceda con el contrato principal arrastrará por conexión a este contrato accesorio. ¿Cuál contrato accesorio? ¿De qué está hablando? De la fianza. Entonces, el contrato de fianza, antecedentes históricos. Bueno, al finalizar en esa sección donde nos cuenta en breves líneas la parte histórica del contrato, de forma muy sucinta, breve, pero aquí ya al finalizar dice, el contrato claramente celebrado entre el acreedor y el fiador. Esto es importante. Ventajas, desventajas, mucho se ha discutido acerca de los beneficios o no surgidos del contrato de fianza. En la actualidad es un vínculo interesante y dinámico que incide en la vida comercial y civil, ayudando a que el crédito y la financiación circulen. Versatilidad del instituto. Incluso puede incorporarse a través de una cláusula contractual,
como sucede en los contratos de locación de cosas inmuebles. Esto es, el contrato de fianza o es posterior o consta en una de las cláusulas del contrato de locación. También representa una onerosidad menor que contratar una garantía real. ¿Cuáles eran esas garantías? La hipoteca y la prenda, recuerden. Pues tanto el instrumento como los posteriores gastos son inferiores. No requiere registración ni escritura pública, por lo que no hay derechos y tasas por abonar ni la intervención del oficial público. Esto es simple y eficaz, facilita el crédito. Esto es sumamente importante para destacar del contrato de fianza respecto de otras garantías. La fianza no requiere registración ni escritura pública, por lo que no hay derechos y tasas por abonar ni la intervención del oficial público. Es simple y eficaz. Como dijimos, facilita el crédito. El contrayente de la obligación responde con todo su patrimonio al asumir una obligación de carácter personal. Actualmente, en materia bancaria, civil y comercial, es un importante medio de agilizar financiaciones. Y en los contratos de locación de cosas inmuebles, claramente les permite acceder a la vivienda o sede comercial, teniendo en cuenta que muchas veces dentro de su patrimonio carecen de bienes registrables, por lo que otra persona debe acompañarlos en esta garantía de carácter personal como prueba de solvencia. Posteriormente, trabaja el tema de cómo caracterizar el contrato. En el acápite, clasificación. El contrato de fianza ha sido y es consensual. Es unilateral, pues la prestación queda a cargo del fiador en forma accesoria y subsidiaria. Este contrato es gratuito. No está prevista la onerosidad del contrato. Es gratuito. No está previsto esto de la onerosidad. Es conmutativo. Es un contrato formal. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial nos dice que debe ser celebrado por escrito. No tiene que ser necesariamente el instrumento público. No hay que convocar a un oficial público, a un escribano, no hay que registrarlo, no. Pero mínimo tiene que hacerse o dejarse sentado por escrito. La autora aquí interpreta que la forma que se exige aquí es para la prueba. Otras solemnidades no tiene. Este es un contrato nominado porque está regulado en el código y es un contrato accesorio, pues sigue la suerte de su principal. Se extinguió el contrato de locación, por vía de consecuencia también la fianza, que es accesoria. Hay distintas clases de fianza. Está la fianza simple, que tiene beneficios de exclusión y división. Beneficios. Esta palabra significa que son defensas. Esto es lo que puede eventualmente el fiador oponer.
al acreedor. El beneficio de exclusión está previsto en el artículo 1583, requiere que previo a solicitar el pago de la obligación al fiador, deberán excutirse los bienes del deudor principal. A mí esta palabrita que eligió la autora no me parece, es el término. ¿Qué otro término o palabra podemos utilizar? En principio, el vocabulario técnico me indica que esto se llama beneficio de excusión. Y entonces el fiador puede oponer esta defensa cuando el acreedor va directo por él, sin haber ejecutado previamente bienes del deudor principal. Entonces, si se ha conseguido cobrar solo una parte parcial de la deuda, luego de discutirse o de ejecutarse los bienes del deudor principal, recién ahí se reclamará el saldo faltante, restante, al fiador. Ahora, si el acreedor va directo por él, el fiador puede oponer el beneficio de excusión. El artículo 1584 del Código Civil y Comercial prevé excepciones al beneficio de excusión. Y luego está la otra defensa que puede oponer el fiador, el beneficio de división, previsto en el artículo 1589. Requiere que en caso de que existan varios fiadores, cada uno se encuentra obligado por su parte. Y si nada se ha dicho, se entiende que han asumido obligaciones por partes iguales. Esto es importante resaltar por lo siguiente. En general, cuando yo les explico estos temas, pueden ustedes suponer, y no supondrían bien en ese caso, que como es por partes que cada uno se obliga por su parte, la deuda se distribuye en partes iguales. Y esto no es necesariamente así. Entonces, si el total me arroja un total, bueno, sí, el total de la deuda son 2.000 pesos. Bueno, a ver, uno se puede obligar por 1.000, el otro por 500 y el otro por 1.000. Y no es, la distribución no ha sido por partes iguales, pero cada uno está comprometido por su parte. Lo que dice este párrafo es lo siguiente. El beneficio de división previsto en el artículo 1589 requiere que, en caso de que existan varios fiadores, cada uno se encuentre obligado por su parte, y si nada se ha dicho, se entiende que han asumido obligaciones por partes iguales. Ambos beneficios, el de excusión y el de división, son renunciables. Y regreso a esta otra defensa, que es el beneficio de división, para remarcar lo siguiente. No solo ya que la distribución de la deuda puede ser por partes iguales, pero no necesariamente. Una pregunta que puedo hacerles, presten atención aquí. ¿Cómo opera esta defensa o beneficio de división? Sí o sí tiene que haber varios fiadores. Caso contrario, no podríamos hablar de esta defensa o beneficio de división. Utilizo los términos beneficio, defensa,
excepciones. De hecho, obran así y se usan estos conceptos porque estamos en el marco de un expediente judicial, de un procedimiento, de un proceso judicial abierto. Entonces, cuando se lo notifica al fiador, el fiador puede oponer estas excepciones, defensas o beneficios. Y por supuesto hay que ir a chequear en el contrato que han firmado, ir a leer la cláusula, porque estos beneficios, bueno, son renunciables, hay que ver si aplica, si la distribución ha sido o no por partes iguales, o si está dentro de las excepciones que prevé el artículo 1584 del Código Civil y Comercial. Importante, no puede exigirse el pago de la deuda al fiador antes del plazo de vencimiento. Fianza solidaria. Esta fianza no goza de los beneficios de excusión y división. La solidaridad no se presume, sino que debe tener origen en un acuerdo de partes o que el fiador haya renunciado al beneficio de excusión. Entonces, la fianza simple, la fianza solidaria, la fianza legal, la fianza judicial. Como verán, hay distintos tipos de fianza. Hay más de una. Hasta aquí lo que a mi criterio es importante que ustedes sepan de este contrato. He resaltado esta publicación y les expliqué acerca del mismo. Y ahora lo tienen a disposición en el aula virtual para que lo lean completo o simplemente se enfoquen en aquellas partes que resalté. Y por supuesto, tienen esta videoclase a su disposición. Okay. Pues bien, en el crucigrama que tendrán a su disposición en el aula virtual, por supuesto, hay un crucigrama, por lo tanto hay referencias en horizontal, en vertical. Bueno, aparecen estos espacios que ustedes tienen que completar según corresponda. Por ejemplo, los términos y condiciones son un contrato de
A ver, Hernán. ¿A qué te remite o qué te hace pensar esto de términos y condiciones? ¿A qué contrato corresponde? Al contrato, que recordá o recuerden todos que hay tres categorías. Está el contrato de adhesión, de consumo y el contrato paritario. Dentro de esas tres categorías, los términos y condiciones corresponden a un contrato. ¿Contrato de consumo? Bueno, no te estoy mostrando justo ahora el crucigrama, porque mi idea no es que busque la palabra que calce, sino el concepto. Bueno, el contrato de consumo es un contrato de adhesión. Así que, bueno, sería cuestión de buscar esta referencia en el crucigrama a ver si una de esas dos es. ¿Por qué? Porque el contrato de consumo es un contrato de adhesión. Cuando ahí dice términos y condiciones, me remite al modelo que ustedes tienen a disposición en el módulo 3. Ejemplo de contrato de adhesión. Entonces, cuando ustedes se bajan un aplicativo al celular, directamente tildan, sí, leí todo, para poder acceder. Bueno, ese leí todo es leí todo esto, que, bueno, por supuesto que si no tildo la opción aceptar, después no ingreso o no me descargo el aplicativo que me permite hacer tantas otras cosas, como por ejemplo, eh, pagar una deuda, eh, chatear o conversar con otros, publicar contenidos, difundir mis servicios, publicar avisos, firmar electrónicamente. Aquí compartí con ustedes solo los términos y condiciones para poder crear una cuenta de Gmail. Fíjense que solo con tener una cuenta de Gmail puedo acceder a otras cuestiones como el Google Meet, estar aquí escuchando la clase, algún contenido que el docente comparte solo con miembros de la institución y tenés que tener la cuenta de correo institucional. Identificarte con usuario y contraseña para poder ingresar, compartir contenido, para poder celebrar un contrato, un acuerdo, y entonces firmás desde el domicilio electrónico constituido. Pues bien, para poder acceder y hacer uso de los servicios, tenés que tener la cuenta de Gmail y previo a eso, tenés que suscribir estos términos y condiciones. Así con todos los aplicativos que tienen en el celular. El endoso es bueno, esto yo se lo adelanto porque quizás no tienen una idea. El endoso no es un contrato,
es un acto cambiario unilateral. En Derecho Privado 2, bajo el rótulo de títulos de crédito, además de lo conceptual, que es un título, las características de los títulos de crédito, el cheque, el pagaré, la letra, quiénes son los sujetos cambiarios, está este que está ahí, que es el endoso, la función en el endoso. Pues bien, por el momento se los presento, ahí está. El endoso es un acto cambiario unilateral y no es una cesión ni un contrato. Por supuesto, en la referencia número 4, continúo con este tema, el endoso como acto jurídico es unilateral. Bueno, aquí la referencia número 8. El criterio de selección de un fiador es su... Te pregunto a ti, Hernán, que estás presente, ¿cuál sería el criterio de selección de un fiador? ¿Por qué elegiría a uno y no a otros como fiador? Tiene que haber algún parámetro, un criterio para decir este y no otro. Incluso voy a hacer investigaciones previas a ver si puede realmente eventualmente responder en caso de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso. Solvencia, solvencia. El criterio de selección de un fiador es su solvencia. ¿Es solvente o no? Porque eventualmente si hay que ir a ejecutar la fianza y el fiador tiene que poder responder, ¿no? Para eso es que lo elijo como fiador. La cesión es un contrato celebrado entre un cedente y un... Bueno, esta referencia me tiene que hacer pensar en quiénes son parte en el contrato de cesión. Recuerden que hay una triangulación, cedente, cesionario y deudor cedido. Las partes en el contrato de cesión son cedente y cesionario. El deudor cedido no es parte en el contrato de cesión. En la referencia número 5, la fianza es un contrato accesorio. Por ejemplo, en la referencia número 7, es un contrato gratuito, punto suspensivo. Bueno, ahí tendrán que encontrar dentro de el conjunto de los contratos gratuitos, ¿cuál?
cual calza dentro de la referencia número 7. La firma digital es un tipo de firma electrónica con un nivel más alto de seguridad. Aquí hay una distinción. La firma digital es encriptada, tiene un código de seguridad alfanumérico. Es un tipo de firma electrónica, como dice ahí, con un nivel más alto de seguridad. Firma electrónica. ¿Cómo es? ¿Qué es? Bueno, cuando ustedes ingresan con usuario y contraseña y escriben y mandan un mail diciendo presto conformidad al acuerdo, están firmando desde su casilla de correo electrónico o domicilio electrónico un acuerdo o un contrato. Perfectamente. Porque se identificaron con usuario y contraseña para poder acceder a esa cuenta de correo y mandaron el mail desde su domicilio electrónico diciendo presto conformidad al acuerdo. Es una firma electrónica. Ahora bien, la firma digital ya es indubitable la autoría y el contenido. Con la firma electrónica no necesariamente. Esto está sujeto a prueba. Pero en la dinámica de lo que son actualmente mediaciones, conciliaciones, se usa la firma electrónica. La cesión permite hacer un crédito, pero también puede cederse otros derechos. ¿Qué permite hacer la cesión? Con los créditos. Se pueden ceder otros derechos, como dice ahí. Por eso es que la denominación cesión de créditos es insuficiente, no estaría completa la idea, porque se pueden ceder distintos derechos, por supuesto, no de orden esencial de la persona, esos no todos los derechos se pueden ceder, pero tampoco es que se solamente los créditos. Pero bueno, ¿qué permite hacer la cesión? Permite hacer circular un crédito. Ahora, también se pueden ceder otros derechos. Por eso, en la referencia número 15, hay derechos que no pueden cederse. Es obligación del proveedor introducir en el homepage un botón de arrepentimiento. Arrepentimiento. Muy bien. Bueno, así repasamos un poco el crucigrama, algunas cuestiones, y esto tendrán ustedes a su disposición en el aula virtual.